una pincelada sobre aspectos básicos de cómo conseguimos, cuando vamos a hacer un registro de una polisonografía, que las variables, especialmente las que son un poco así más, como un poco más difíciles o más sensibles de artefactos, etcétera, de interpretar, como es el tema del EG, después podemos hablar del tema respiratorio también, cómo las recogemos, cómo las procesamos, cómo las analizamos, cómo interactuamos con ellas, cómo el equipo las analiza y cómo sale lo que sale en la pantalla, ¿no? Siguiente. Bueno, la recogida de la señal EEG va a partir de unos electrodos habitualmente en el scalp, cuando recogemos directamente sobre la corteza cerebral se llama electrocorticografía. Hay conceptos en neurofisiología que siempre son un poco elusivos, sobre todo para el que no tiene costumbre, y es que las deflexiones de las ondas, cuando son negativas, van hacia arriba y cuando son positivas van hacia abajo. Eso es algo que a veces nos llama la atención. Vamos a recoger la actividad de las neuronas de la corteza cerebral a través de a través de unas barreras anatómicas, que son la piel, que son el hueso, que son las capas meníngeas, y vamos a encontrar las corrientes de los potenciales de acción, las corrientes eléctricas y los campos eléctricos generados por las modificaciones del potencial de membrana de las neuronas. Vamos a recoger eso a través de unas barreras en las cuales va a haber que tener la mejor técnica posible para que la señal que queremos recoger sea la que realmente recogemos. Tener en cuenta que estamos hablando de señales que son 1000 veces más pequeñas que el electrocardiograma. De ahí que cuando registramos el EEG sea tan fácil, aunque estemos a 50 centímetros del corazón, que recojamos una señal que es 1000 veces más grande. Eso es un artefacto que debemos reconocer y que debemos saber porque la actividad cardíaca va a contaminar muchas veces la actividad electroencefalográfica, porque estamos hablando de señales en microvoltios que son 1000 veces más pequeñas que las del corazón. Y por eso, además, el procesamiento de la señal es tan importante. Los filtros, los amplificadores, la calidad en la que estamos poniendo los electrodos, en que estamos preparando la zona donde vamos a registrar, después eso lo podéis comentar en los talleres. Hay que tener en cuenta que no solamente con la pasta conductora sobre el cuero cabelludo va a ser suficiente, a veces hay que rascar y hacer un poco de daño, porque necesitamos que la resistencia eléctrica al paso de la corriente sea la mejor posible. Siguiente. Me paro un poco aquí porque ese es un concepto que no lo hemos visto en la fisiología, en la neurobiología, y tampoco lo vamos a ver en otro sitio, pero cuando hablamos de sincronía en el EEG o de sincronización, es un concepto que usamos mucho en sueño, cuando hablamos de sueño sincronizado, de sueño de ondas lentas, y hablamos de sueño desincronizado, de actividad de vigilia y actividad en sueño REM. El concepto de sincronía o desincronía básicamente va a derivar porque la actividad de las neuronas de la corteza va a estar más o menos sincronizada o llevada al mismo ritmo por marcapasos corticales y subcorticales o no. Yo les explico a los pacientes cómo es posible. Les digo, vamos a ver, ¿cuándo hay más neuronas activas? ¿Cuando estamos despiertos o cuando estamos en sueño no REM? Hombre, cuando estamos despiertos. Y si hay más neuronas activas cuando estamos despiertos, ¿cuándo es más amplia la señal? ¿Cuándo debería ser más amplia la señal? ¿Cuando hay más neuronas activas o cuando hay menos? Dice, hombre, cuando hay más. Digo, y entonces les enseño el perfil de los canales con los diferentes estados de vigilia. Dice, hombre, es más amplia en... Entonces, digo, es un concepto que se explica por la sincronización. Es decir, tú puedes ver desfilar a 100 soldados al paso y vas a oír un sonido más rítmico e intenso que 1000 personas caminando en una plaza del mercado, cada una por su lado, ¿no? Entonces, el concepto de sincronía en esta diapositiva de un libro de neurociencia se entiende bien. Fijaos, cuando las diferentes capas de la corteza cerebral tienen una actividad que no es simultánea, que no está organizada de una forma rítmica, pues veis que el sumatorio, que es lo que recogemos en la corteza cerebral, es un sumatorio rápido, pero de baja amplitud. Hay muchas neuronas activas, pero cada una, digamos, que tiene una actividad independiente. Entonces, el sumatorio es una actividad rápida, de baja amplitud, que es lo que llamamos actividad desincronizada, típica de vigilia o de sueño REM. En cambio, cuando esas mismas neuronas, básicamente por un mecanismo de sincronía desde el tálamo, empiezan a descargar de forma más o menos rítmica y sincronizada, sus potenciales se suman. Y al sumar sabemos que la actividad es más lenta, pero de mayor amplitud.
pincelada, cierro paréntesis, siguiente. Cuando vamos a recoger la actividad del EEG, ya hemos visto el origen, ya hemos visto las propiedades del sitio donde vamos a trabajar, pero no es baladí o no es menos importante el que tengamos un mapa donde vamos a situar los electrodos, porque hasta que hubo una convención de cómo situar los electrodos, que es el sistema Diez-20, ahora hablaremos de él, pues había, digamos, la propia forma de trabajar de cada laboratorio. Aquí yo tenía un problema, es que, bueno, si era la misma forma en el laboratorio, pues en un paciente se podía repetir los resultados, pero si era entre laboratorios, la forma de trabajar generaba diferencias. Entonces, siguiente. El sistema 10-20 es un sistema que en la década de los 50, en la Sociedad Internacional de Neurofisiología, hubo, por convención, un acuerdo para homogeneizar las formas de trabajar, las formas de situar los electrodos en el cuero cabelludo entre todos los laboratorios del mundo. Ese sistema se llama 10-20 porque parte de diseñar en unos puntos de referencia en el cráneo, el sujeto, que por lo tanto en el mismo sujeto con ese sistema siempre vamos a encontrar los mismos puntos, y además entre sujetos, de tal forma que tomando como referencia el nasion y el ilion vamos a hacer un eje antero-posterior y un eje transversal entre los puntos preauriculares. A través de ellos, de esos dos ejes principales, lo que vamos a encontrar es que con el 20 o el 10% de esa distancia, y eso lo vais a poder comentar y hacer en las cabezas en los talleres, no me voy a entretener mucho para ello, el 20% y el 10% de la distancia es fácil porque de calcular mentalmente, si tú tienes 40 centímetros entre el nasion y el ilion, el 10% son 4 centímetros y el 20% son 8 centímetros, con lo cual, con estas distancias en el eje antero-posterior vas a encontrar los ejes, los puntos centrales, que por eso se llaman 0, de Z. Sabéis que los izquierdos son números impares y los derechos son números pares, y la letra habla de la región del cráneo o correspondiente al área cerebral sobre la que está. Con esos parámetros, el 10 y el 20%, vamos a ir diseñando los diferentes ejes a nivel, lo que sería el eje desde la línea medial hacia adelante, el frontal, el parietal y el occipital, y vamos a encontrar esos puntos a través de ese 10 o 20% de la distancia, que, como os he dicho, es bastante fácil de encontrar porque el 10 y el 20% de esa distancia se calcula fácilmente de forma mental. El montaje 10-20 es muy importante cuando estás trabajando, sobre todo a nivel de epileptología, y tienes que poner muchísimos puntos. Además, cuando vas a repetir los registros, la comparabilidad va a ser especialmente importante a la hora de localizar focos epilépticos. A nivel del electroencefalograma para las pruebas de sueño de rutina, se empezó haciendo con el Rechtschaffen y Cales un montaje incluso de un canal solo de eje, con un central, los dos ojos y el mentón, y ha ido evolucionando hasta que actualmente el recomendado, y veremos después en los criterios de análisis, el recomendado es un montaje en el cual al menos tenemos una derivación frontal, una central y una occipital, con relación a la mastoides o a la oreja o al punto auricular contralateral. Habitualmente, en el montaje, en nuestro hospital al menos, montamos ambos, tanto el montaje del lado derecho como el del lado izquierdo, porque de alguna forma si pierdes una señal por un problema artefactual durante el registro, tengas alternativa de tener el canal del otro lado. El montaje de los ojos, sabéis que pone el canto externo del ojo 10 centímetros por encima y 1 centímetro por debajo. Se pueden referenciar los ojos a la mastoides o a la oreja contralateral, o ambos ojos a una sola de ellas. Y en el caso del electromiograma, del tono muscular, pues en las últimas normas de la Academia Americana del Sueño se recomienda tener 2 canales de EMG simultáneos con 3 puntos a 1 centímetro de la barbilla por encima, uno de los electrodos, y los otros 2 a derecha e izquierda, 2 centímetros del borde de la barbilla. Y es recomendable hacer
tener dos canales que están referenciados uno a otro, porque incluso si se te queda alguno de los tres electrodos siempre puedes tener dos canales, porque es muy fácil, como sabéis, que si solo tienes un canal con una derivación de dos electrodos, pues si se te cae uno has perdido la señal. Siguiente. Algunos conceptos del montaje, de la polisonografía. Concepto de impedancia. Yo creo que aquí no hay muchos problemas intuitivos a la hora de comprenderlo. Es decir, necesitamos que la resistencia eléctrica, la resistencia al paso de la corriente, sea la menor posible, porque la capacidad de artefactos y de ruidos en una señal que tiene una resistencia importante al paso de la corriente entre el electrodo que situamos en el scalp y el potencial que queremos registrar en la corteza, si esa impedancia es mayor de 10 kiloohmios, la fiabilidad de la señal va a ser mala. Y lo recomendable por la academia son 5 kiloohmios. Para tener una resistencia de 5 kiloohmios hay que trabajarse bien el scalp. O sea, nosotros con 10 mis enfermeros con 10 les digo, vale, ya, no rasques más. Pero lo ideal son 5. Hay que tener en cuenta que vamos a tener un electrodo que va a estar pegado 8 horas al menos, y en algunos casos más. Entonces, la pasta se seca, es decir, los movimientos del paciente, el colodion se seca y se quiebra, y entonces es fácil que si empezamos con 10 o con más, acabemos la noche con más de 20 kiloohmios, y que entonces ni con el filtro de red la señal sea buena. Siguiente. Algunos conceptos sobre la señal, la hemos registrado, la señal que estamos registrando con el electrodo sobre el scalp va a ir hasta que la procesemos y la veamos en la pantalla. Digamos que desde que tenemos los ordenadores y los equipos digitales, ha habido un cambio importante en cómo se procesa la señal. Antes los equipos analógicos tenían un amplificador en el cual entraban la señal de dos electrodos, que el amplificador iba a medir la diferencia de potencial y amplificar la señal, y nos iba a dar la diferencia de potencial entre dos puntos. En el analógico era el canal que veíamos en el papel. ¿De aquí quién ha trabajado con papel? Menos de la mitad. ¿Os acordáis cómo se veía el REM en el papel, en los sacos de papel? Muy bien. Muy bien. Mirabas el taco por el perfil, en el canal del MG, y donde veías que la tinta se hacía menos, hacías así, ¡chop! Y ahí estaba el REM. ¿Os acordáis? Mirabas así del lado y decías, a ver, el canal del MG donde está menos tinta, abrías y ahí tenías el REM. Bueno, en los analógicos, es decir, la diferencia de potencial entre dos puntos, lo que hacía era que iba a parar a un electroimán que hacía que una plumilla con un imán oscilara con la variación del potencial, ¿de acuerdo? De la diferencia de potencial. Entonces, bueno, os acordáis de la tinta y del papel que se enrollaba mal. Hoy en día, esa que es una señal continua, hay que pasarla a un ordenador, y no se puede guardar una señal continua. Hay que numerizarla, hay que pasar a valores de datos. Ahora veremos un poco eso. Entonces, el registro bipolar analógico era un registro en el cual se medía directamente la diferencia de potencial entre los dos puntos que queríamos registrar, y tantos canales teníamos en nuestro equipo, tantos canales en que podíamos hacer un montaje de diferencia de potencial entre dos puntos podíamos poner. Hoy en día en los equipos digitales las cosas funcionan de otra forma. Tenemos la entrada de los electrodos, tenemos el amplificador de la señal, acordaos que estamos hablando con señales de microvoltios, y tenemos que esa señal filtrarla, seleccionarla y amplificarla. Y después tenemos que almacenarla en el ordenador. Y en el ordenador no podemos almacenar la señal como nos sale en un equipo digital. Tenemos para almacenarla que transformarla en un valor numérico. Ese cacharro que transforma esa señal continua, que antes se veía en un osciloscopio en el papel, en un valor numérico, se llama el conversor analógico digital, que ahora veremos cómo funciona. Pero hay un tema importante respecto al registro, cómo hace un ordenador o un equipo digital el registro del EEG. Nosotros, cuando hablamos del equipo analógico, hablamos de un registro bipolar. La diferencia de potencial entre dos puntos, igual que el electrocardiograma, igual que cualquier otro principio de registro de señales electrofisiológicas. Pero cuando hablamos de un equipo digital, ocurre lo siguiente. Para poder tener la capacidad de a posteriori modificar los montajes, que no podíamos hacerlo en tiempo real en el equipo digital, lo que salía en el papel y haber registrado en ese momento, después no podías volver sobre ello, lo que hacemos es un montaje que se llama referencial o monopolar,
y el ordenador después lo transforma. ¿Qué hace el montaje referencial o monopolar? Pues bueno, el montaje referencial o monopolar lo que hace es que cada uno de los puntos del sistema 1020 los va a registrar la diferencia potencial de ese punto respecto a un valor de referencia, que puede ser un electrodo situado en otro punto que no es el sistema 1020, o uno de ellos, o una promediación de todos ellos. De tal forma que estamos registrando la diferencia potencial de cada uno de los puntos del 1020 con respecto a un valor externo, común. Y lo que hace el ordenador después, que ha registrado ese valor de esa señal, es, a posteriori, es capaz de configurar virtualmente las diferencias de potenciales detrayendo el valor de la referencia y hacer montajes bipolares a posteriori. Puedes modificar los montajes con la señal en crudo tantas veces como quieras. Y eso es lo que llamamos el montaje digital o referencial, que se llama falsamente monopolar, pero en realidad el registro tiene que ser bipolar. Lo que ocurre es que registras el valor de la diferencia potencial en ese punto respecto a un punto en común y después lo reconfiguras en el ordenador. Siguiente. La frecuencia de muestreo. En los sistemas analógicos, el concepto de frecuencia de muestreo no se usaba. La frecuencia de muestreo lo que nos permite es transformar una señal continua, como es la señal de los cambios de diferencia potencial entre dos puntos, en valores numéricos. Y esto lo que hace es que el conversor analógico digital toma medidas, va a medir el valor de esa diferencia de potencial en el tiempo y lo va a transformar en un valor numérico y lo va a almacenar en el ordenador. Lo que va a hacer después es que ese valor en puntos, en la pantalla te lo va a representar uniendo los puntos. El tema es que cuantas más medidas tomas por unidad de tiempo, más datos tienes en tu ordenador y, por lo tanto, antes llenas la memoria. Por lo tanto, tienes que balancear la calidad de la señal, o sea, lo que se parezca a la señal original, con tu capacidad de almacenaje. Ten en cuenta que vamos a estar hablando de registros de mucho tiempo. Por convención o por experiencia, el número de tomas de unidades, de medidas por unidad de tiempo de una señal biológica que oscila, tiene que ser el triple de rápido de la frecuencia que oscila esa señal, al menos. Hoy en día, para señales del EEG, que estamos hablando en el EEG normal, no en epilepsia o en EEG de alta resolución, de como mucho 20-30 hercios de la señal del EEG, pues con 100 hercios sería suficiente. Lo mínimo que recomienda la Academia Americana son 256 hercios de frecuencia de muestreo, es decir, 256 medidas de la diferencia de potencial por segundo, y lo recomendado son 500 ahora. Entonces, ten en cuenta, tenemos 500 puntos por cada canal por segundo. Ahora ya no hay tantos problemas de almacenaje, pero acordaos los problemas de hace 15 años con cualquier ordenador. ¿Cómo se traduce eso? Siguiente. Eso se traduce en que, si tú tomas una frecuencia de muestreo baja, esa es la señal original, siguiente, esa es la señal original de 3 hercios, si tú tomas una frecuencia de muestreo baja, los puntos que te va a representar el ordenador es esta señal, lo cual no se parece en nada a esta. Estás perdiendo información. Una señal similar, vas a tener muchas probabilidades de que pierdas información también, y al menos 2-3 veces como mínimo la señal se empieza a parecer a la señal original. Lo ideal, como os digo, es a partir de 3 veces. Si la memoria de tu ordenador puede, pues estamos hablando en estos momentos de 20 a 30 veces más rápido de frecuencia de muestreo que la señal original. Siguiente. Los filtros. Los filtros, que es otro tema que siempre nos genera dudas semánticas, nos va a permitir de seleccionar una ventana de señal, de frecuencias, donde se encuentra el valor o la frecuencia habitual o el rango de frecuencias de la señal que queremos estudiar. Tenemos señales muy rápidas a nivel del EEG, de más de 100 hercios, que en estos momentos para el estudio del sueño y del EEG de rutina no son señales que no sean especialmente útiles, o tenemos señales muy bajas que incluso vienen por artefactos, es decir, a veces sabéis que la propia respiración o la impedancia de la piel genera modificaciones
de la señal basal del canal del eje. Entonces, los filtros van a ser una propiedad de los amplificadores. Los filtros de baja, veremos, cuando los amplificadores eran analógicos se llamaban constante de tiempo, en los amplificadores digitales tenemos filtros de baja. ¿Y cuáles son los conceptos que nos suelen generar dudas? Sobre todo los semánticos. Es decir, cuando tenemos una señal como la del EEG, que nos oscila entre 0,5 y 30 hercios, las señales más bajas o más altas, cuando ponemos un filtro de las señales que no nos interesan por rápidas y las quitamos, y queremos poner un filtro de señales más lentas, que tampoco nos interesan, y las queremos quitar por lentas, porque no son señales que sean propias en su origen, o bien en el EEG, pero por ejemplo puede ser una contaminación de electromiografía y no la queremos ver porque tenemos el electrodo sobretemporal, y la señal de electromiografía es mucho más rápida que la del EEG, y entonces esa ventana, los filtros de esa ventana, de las señales que quitamos por abajo y las señales que quitamos por arriba, siempre con un concepto: los filtros nunca son perfectos, los más buenos te quitan el 60% de esas señales, con lo cual con un filtro nunca vas a quitar todas las señales de esa frecuencia, pero sí las vas a limpiar un poco. Entonces, vais a encontrar dos formas de llamar a los filtros. Los filtros que quitan las señales por abajo son los filtros de frecuencias bajas, los low frequency filters, que también se llaman filtros pasa alta porque dejan pasar las frecuencias más altas de ese filtro. Con lo cual, filtros de baja frecuencia, low frequency filter, es igual a los filtros pasa alta. ¿Vale? Pasan los que están por encima de ese valor. El valor numérico es el mismo. Filtro de baja frecuencia 0,3 es lo mismo que pasa alta 0,3. ¿Vale? Los filtros que nos quitan las frecuencias demasiado rápidas, el MG, por ejemplo, en el electroencefalograma, son filtros de alta frecuencia, high frequency filters, que también se llaman filtros pasa baja, o sea, filtros que dejan pasar las frecuencias más bajas. ¿De acuerdo? Frecuencias altas en electromiografía de 50 a 100 hercios nos contaminan el eje, no nos lo dejan ver bien y las queremos quitar. Con lo cual le ponemos un filtro de altas frecuencias de 35 o, que es lo mismo, un filtro pasa baja. ¿Vale? Siguiente, Eduardo. Por ejemplo, los sensores, antes de pasar a unos ejemplos, los sensores que los veréis recomendados en la americana, esto es de la doctora Merino, la tabla de la doctora Merino. Esto es del resumen que tenéis en el Dropbox. Es decir, aquí las recomendaciones son muy claras. Para sensores para apneas, recomendados son los sensores térmicos, apneas. Pero para hipopneas, los sensores térmicos son muy malos. Llamamos sensores de flujo. Aceptables, nos pueden ayudar las bandas, el sumatorio de las bandas inductivas, también para las hipopneas y también para el esfuerzo. El recomendado para el esfuerzo es el más fiable, que es la manometría esofágica. Siguiente. Eso sería los canales de un montaje de polisonografía convencional, recomendados por la Academia, lo tenéis también en el resumen, y los valores de filtros correspondientes, con la frecuencia de muestreo. La frecuencia de muestreo deseable de 500 hercios, o sea, 500 mediciones por segundo de la variación de la señal. El mínimo son 200, casi todos los equipos vienen ya con 256, que es el valor predeterminado. Y después tenéis los filtros de alta, los filtros de altas frecuencias y los filtros de bajas frecuencias. El de la derecha es el pasa alta y el de la izquierda es el pasa baja, ¿vale? Aunque ahí están como filtros de altas frecuencias y de bajas frecuencias. Veis que para el EEG y para el electroculograma son 35 y 0,3, para el electromiograma son 100 y 10, para el electrocardiograma son 70 y 0,3. El ronquido y la respiración, en general los filtros para los parámetros respiratorios son todos los mismos, 0,1 de bajas frecuencias y 15 de altas frecuencias. Y el de ronquido, que es una señal de alta frecuencia, la filtramos con unos filtros más altos, de 10 el de bajas frecuencias y de 100 el de altas frecuencias. Ese es un registro estándar, con los criterios de la Academia. Tenéis el montaje 2012,
tenéis un filtro de baja, filtro de bajas frecuencias de 0,3 o pasa alta y un filtro de altas frecuencias o pasa baja de 35. Fijaos en la señal, es un sujeto que está en fase 3, N3 de sueño. Vamos a ver este mismo, siguiente, Eduard. Le vamos a poner un filtro, fijaos, un filtro de bajas frecuencias de 10, fijaos, hemos subido de 0,3, el pasa alta, lo hemos subido a 10. ¿Qué creéis que va a pasar con la señal que tenemos arriba? ¿Cómo se va a ver? ¿Cómo se va a ver la señal de arriba? Desaparece estas ondas lentas, ¿no? A ver si es verdad. ¿Lo veis? Solo hemos modificado el pasa alta. Es exactamente el mismo registro. Ahora vamos a cambiarle el pasa baja. Fijaos, tenemos el filtro pasa alta, el de bajas frecuencias, el mismo, con lo cual las ondas lentas son las mismas que arriba, pero fijaos cómo las actividades rápidas, los usos de sueño, que son de entre 12 y 14 ciclos por segundo, se han limpiado completamente cuando le hemos filtrado el pasa baja o el filtro de altas frecuencias. ¿Lo veis? ¿Veis la diferencia? Es exactamente el mismo registro, cambiando solamente ¿esto lo queréis que lo cuelgue? Bueno. Siguiente. En las variables respiratorias, por ejemplo, siguiente. El registro de antes. Este señor, nosotros sacamos la señal del ronquido y la señal de la cánula, el mismo lo sacamos por dos canales. Por un canal vamos a ver la variación del flujo con el filtro de 0,1-15 y con la misma señal, con un filtro de ronquido de 10-70, vamos a tener la señal del ronquido. Vamos a ver si eso es verdad y a este canal que veis aquí, en la misma gráfica, le vamos a aplicar en vez de el 0,1-15, siguiente, aquí tenemos el canal de la cánula de presión, pasa alta 0,1, bajas frecuencias, pasa baja 15, a este canal de aquí le vamos a aplicar el mismo filtro del ronquido, a ver qué pasa. Siguiente. ¿Lo veis? El canal de la cánula, le hemos cambiado los filtros de la señal y es exactamente el filtro de arriba. Es decir, con los filtros, fijaos cómo podemos interferir en la visibilidad de la señal.